Con que te quedes en tu cuarto y no molestes, es suficiente regalo. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas por mi nuera, Silvia, con una frialdad que helaba más que el invierno de Castilla. No las susurró, las lanzó al aire del salón, el mismo que yo levanté viga a viga, mientras colocaba globos para el cumpleaños de mi nieta. Mi hijo Marcos estaba a su lado, inflando un globo rojo con una concentración absurda. Levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los míos un instante fugaz, y luego los bajó, como si el nudo de aquel globo contuviera el secreto del universo. En ese desvío, en ese silencio cómplice, comprendí mi nuevo lugar en el mundo. Ya no era el roble que sostenía el tejado, sino un trasto viejo, un estorbo en mitad del pasillo de mi propia vida. Me llamo Arturo, tengo 78 años y fui carpintero. Mis manos no conocen la suavidad del papel de oficina, son un mapa de caminos recorridos con gubias y serruchos. Cada callo es una viga maestra que coloqué, cada cicatriz es el recuerdo de una cuna que tallé con la esperanza de un futuro mejor. Nací y he vivido siempre aquí, en este pueblo a las afueras de Segovia, donde el aire huele a pino y a tierra mojada, un aroma que se te mete en el alma y te recuerda de qué estás hecho. Mis herramientas no solo construyeron muebles, construyeron una existencia, un legado de trabajo honesto y silencioso. Un legado que, al parecer, ya no tiene valor para nadie, ni siquiera para mi propia sangre, en esta era de prisas y objetos sin alma. A Elena, mi esposa, la conocí en la fiesta mayor del pueblo, bajo un cielo de verano lleno de estrellas. Su sonrisa contenía toda la luz del sol de mediodía, y, cuando bailamos una jota, supe que mi único propósito en la vida sería construir un refugio para esa luz. Ahorramos cada céntimo con el sudor de nuestro esfuerzo. Yo trabajaba en el taller durante el día, y, al caer la tarde, venía a este terreno baldío a levantar nuestro sueño. Recuerdo la sensación del ladrillo áspero en mis manos, el olor del cemento fresco mezclándose con el de la hierba. Recuerdo la alegría en los ojos de Elena cuando, por fin colocamos la última teja del tejado, un tejado bajo el que prometimos protegernos de todas las tormentas. Esta casa no son solo paredes, Arturo, me dijo ella aquel día, con su mano descansando sobre la mía, una mano pequeña pero firme. Es la prueba de que el amor puede construir un hogar, y tenía razón. Cada rincón de este lugar guarda un eco de su risa. Cada crujido de la madera del suelo por la noche es un susurro de su presencia. Aquí vimos nuestros sueños crecer. Aquí plantamos el nogal del jardín el día que supimos que íbamos a ser padres. Esta casa no era una propiedad, era el cofre donde guardábamos nuestra vida, nuestros secretos, nuestras alegrías, y también las lágrimas que derramamos juntos. Un santuario edificado no solo con ladrillos, sino con promesas y sacrificios compartidos. Aquí nació Marcos, nuestro único hijo, la pieza que completaba nuestro mundo. Todo lo que hicimos, cada hora extra que pasé en el taller, cada renuncia silenciosa de Elena, fue para que él tuviera las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Queríamos que sus manos no estuvieran tan curtidas como las mías, que su futuro fuera más amplio que el horizonte que se veía desde nuestra ventana. No pedíamos gratitud, solo su felicidad. Lo vimos crecer, convertirse en hombre, enamorarse de Silvia y formar su propia familia. Le entregamos lo mejor de nosotros, esperando, quizás ingenuamente, que el amor y el sacrificio fueran un idioma que nunca se olvida, que se transmite de generación en generación. Cuando Elena enfermó, esta casa se convirtió en su último refugio, y yo en su guardián. La cuidé en nuestra habitación, en la cama que yo mismo había construido con madera de cerezo, hasta su último aliento. Sus últimas palabras, mientras su mano se enfriaba en la mía, fueron un testamento que se grabó a fuego en mi memoria. Cuida de nuestro nido, Arturo, me susurró con un hilo de voz, pero sobre todo, cuida tu dignidad, es lo único que nadie te puede quitar si tú no se lo permites. Desde entonces esas palabras han sido mi faro en la oscuridad, un recordatorio constante de que, aunque el cuerpo envejezca y las fuerzas flaqueen, el respeto por uno mismo es el último pilar que debe mantenerse en pie. Tras su muerte, el silencio se apoderó de cada estancia, un silencio denso, pesado, que ni el tic-tac del reloj de pared lograba romper. Un año después, Marcos y Silvia me propusieron mudarse conmigo. Para que no estés solo, papá, dijo Marcos con una voz que sonaba a preocupación. Para cuidarte. En mi soledad,
Sus palabras fueron un bálsamo. Creí que la risa de mi nieta Lucía, que entonces tenía 5 años, devolvería la vida a estas paredes cargadas de recuerdos. Acepté con el corazón abierto, pensando que la familia volvía a reunirse, que el nido volvería a tener calor. Pero me equivoqué profundamente. No vinieron a cuidarme a mí, vinieron a ocupar el territorio, a colonizar mi hogar. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. La invasión fue sutil, silenciosa, como la humedad que se filtra por una grieta. Primero fueron pequeños gestos que yo intentaba ignorar. Silvia cambió las cortinas del salón, aquellas que Elena y yo habíamos elegido en un viaje a Salamanca. Luego, el viejo sofá de orejas donde Elena leía sus novelas por las tardes, fue desterrado al desván y reemplazado por un mueble moderno, de líneas rectas y frías, tan incómodo como impersonal. Cada cambio era un borrón sobre el lienzo de mi memoria, una pequeña muerte de los objetos, que habían sido testigos silenciosos de nuestra felicidad, de nuestra historia compartida. La siguiente frontera en caer fue mi taller, mi santuario en el garaje. Mis herramientas, compañeras de toda una vida, fueron arrinconadas sin miramientos en cajas de cartón. Mi banco de trabajo, manchado de cola y barniz, fue empujado contra una pared para hacer sitio a una bicicleta estática que nadie ha usado jamás. El olor a serrín fue sustituido por el olor a plástico nuevo. Me quitaron mi espacio, el lugar donde mis manos todavía se sentían útiles, donde yo seguía siendo Arturo el carpintero. Me despojaron de mi identidad para hacer hueco a un símbolo de su vida vacía, un aparato para correr sin moverse del sitio, una metáfora perfecta de su existencia. Con el tiempo, mis opiniones se convirtieron en los murmullos de un viejo anclado en el pasado, mis historias en interrupciones inoportunas durante la cena. Dejé de ser Arturo, el padre que les aconsejaba, el abuelo que contaba cuentos. Me convertí simplemente en el abuelo, una figura decorativa que a menudo resultaba molesta, una sombra que se movía por los pasillos de una casa que ya no reconocía como suya. Mi voz se fue apagando, mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, porque aprendí que a nadie le importaba lo que tuviera que decir. Me hicieron invisible en mi propio hogar, un fantasma entre los vivos, un custodio de recuerdos que a nadie interesaba ya. La frase de Silvia sobre el cumpleaños de Lucía, esa cruel sugerencia de que mi ausencia sería el mejor regalo, no fue un golpe aislado. Fue la piedra que culminaba un muro de miles de pequeños desprecios construidos día a día. Fue la confirmación de lo que ya sabía. Mi presencia era una carga. Era la comida que me servían aparte, ya fría, porque mi ritmo para comer es más lento. Eran las conversaciones que se detenían bruscamente cuando yo entraba en la habitación. Eran los planes de fin de semana de los que me enteraba por casualidad, al oír un fragmento de conversación. Me habían exiliado dentro de mis propias paredes, de mi propio mundo. Y yo, como siempre había hecho desde que Elena se fue, reaccioné con un silencio profundo. No es un silencio de cobardía, sino de resistencia. Es el silencio del roble que soporta la tormenta sin quebrar una rama. Las palabras de mi esposa resuenan en mi cabeza con más fuerza que cualquier insulto. La dignidad no se defiende a gritos, se ejerce con la calma de quien sabe quién es. Por eso, asentí lentamente a la orden de Silvia sin mirarla a los ojos, porque mi mirada ya no merecía ser malgastada en ella. Me di la vuelta y emprendí el largo camino hacia mi habitación, mi último reducto en esta casa conquistada. Cada paso que daba sobre el suelo de madera que yo mismo había pulido hacía 50 años, resonaba en el silencio de la casa como el eco de un tiempo perdido. Cada crujido era una voz del pasado que me recordaba quién era y qué significaba mi presencia en este lugar. Entré en mi cuarto y cerré la puerta, pero no con un portazo de rabia, sino con una suavidad deliberada, casi ceremonial, que era en sí misma una sentencia. Me senté en el borde de la cama, un mueble que había compartido con el amor de mi vida, y miré mis manos, posadas sobre mis rodillas. Estas manos que habían construido un hogar para ellos, ahora se sentían vacías y extrañas. Me quedé un largo rato mirando mis manos, el mapa de mi vida. Las mismas manos que habían mecido la cuna de mi hijo, que habían sostenido a mi esposa en su último suspiro, que habían levantado cada pared de esta casa. Ahora parecían las manos de un extraño. Inútiles. Viejas. Sentí el peso de los años, no en los huesos, sino en el alma. La humillación es un veneno lento que se te va metiendo por dentro, hasta que te preguntas si la persona que ves en el espejo es realmente tú, o solo el reflejo de lo que los demás han decidido que eres.
En ese momento, en la soledad de mi cuarto, sentí que me estaba desvaneciendo. Veo el viejo reloj de pared que cuelga en el pasillo, el que tanto le gustaba a Elena. Sus manecillas siguen marcando las horas, imperturbables, ajenas a mi dolor, recordándome que el tiempo pasa para todos, y que cada segundo es una oportunidad para ser fiel a uno mismo. ¿Desde qué ciudad ves pasar tus horas mientras escuchas mi historia? Me gustaría saberlo, sentir que no estoy solo en esto. Déjamelo en los comentarios. Y si este relato te llega al alma, si entiendes el valor de la dignidad, suscríbete, para que podamos seguir compartiendo momentos que nos recuerden lo que de verdad importa en esta vida. Esa noche, mientras la casa dormía, y un silencio denso lo cubría todo, tomé una decisión. No sería una decisión ruidosa, ni un acto de venganza, porque el rencor solo envenena a quien lo siente. Sería una decisión mía, forjada en el fuego de la humillación, y templada con el recuerdo de las palabras de Elena. Sería una decisión silenciosa pero firme, como la raíz de un roble centenario que se aferra a la tierra para no ser derribado por el viento. La decisión de un hombre que, aunque viejo y cansado, aún recordaba cómo sostener sus propias herramientas para construir su destino. La decisión de un carpintero que sabe que, a veces para salvar una estructura noble, hay que desmontarla pieza a pieza con cuidado. Comprendí que mi vida con ellos era como una viga maestra podrida por la humedad de la indiferencia. Si la dejaba en su sitio, toda la casa, toda mi existencia, se vendría abajo. Era necesario quitarla, aunque eso significara que el tejado que una vez construí con tanto amor, tuviera que ser rehecho por completo. No se trataba de destruir, sino de reconstruir. De salvar los cimientos de mi propia persona, mi dignidad, antes de que se convirtieran en escombros. Miré por la ventana el nogal que plantamos juntos. Sus ramas se mecían con el viento de la noche, fuertes, seguras. Él sabía a qué tierra pertenecía. Y yo, en ese instante también lo supe. Mi hogar ya no estaba entre estas cuatro paredes, porque un hogar no es el lugar donde duermes, sino el lugar donde te respetan. El lugar donde tu presencia suma no resta. Y aunque el miedo a la soledad me atenazaba el pecho, un miedo frío y antiguo, era mucho más grande mi miedo a desaparecer, a convertirme en una sombra que vaga por su propia casa, sin que nadie la vea. Mi decisión estaba tomada. El carpintero iba a construir su último refugio. El catalizador definitivo, la gota que colmó el vaso de mi paciencia, fue la fiesta de cumpleaños de Lucía. No se trataba ya de la frase hiriente de Silvia, sino de todo el andamiaje de desprecio que la sostenía. El día antes de la celebración, mi nuera entró en mi habitación sin llamar, como si fuera un espacio público. Llevaba una pila de sábanas limpias en los brazos, y las dejó sobre mi cama sin mirarme. Arturo, dijo, con una voz desprovista de cualquier matiz de cortesía, mañana vienen unos amigos de Marcos con sus hijos pequeños. Necesitamos esta habitación para que duerman la siesta. Puedes pasar el día en el taller, ¿verdad? Así no estás en medio de todo el jaleo. El taller. Ese rincón frío y húmedo que habían convertido en un trastero, un cementerio de objetos olvidados y promesas rotas. Me desterraban de mi propio cuarto, el último bastión de mi intimidad, para acomodar a invitados que ni siquiera conocía. No me ofrecieron el sofá del salón, ni una alternativa que salvara las apariencias de un mínimo respeto. Me enviaban al rincón de los trastos, como si yo fuera uno más, un objeto viejo e inservible. Asentí de nuevo, con esa calma exterior que tanto les desconcertaba, y que se había convertido en mi única armadura. Claro, dije. Y ella se fue, satisfecha, sin tener la menor idea de la tormenta silenciosa que acababa de desatar en mi interior. Ese fue el punto de quiebre, el instante preciso en el que la presa de mi resignación se agrietó sin remedio. Ya no había vuelta atrás. La voz de Elena, que durante años había sido un susurro reconfortante en mi memoria, se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza. Tu dignidad es tu hogar, Arturo, no dejes que te la arrebaten. Comprendí entonces que mi hogar no eran esas paredes que yo mismo levanté, sino el respeto que me debía a mí mismo. Y me lo habían quitado, ladrillo a ladrillo, con cada gesto de indiferencia, con cada palabra de desdén. Había llegado el momento de dejar de proteger la casa, y empezar a proteger mi alma. Esa misma tarde, aprovechando que se habían ido al supermercado a comprar la tarta y las velas, empecé a actuar. Me dirigí al taller.
pero no con la sumisión de un exiliado, sino con la determinación de un hombre que va a recuperar lo que es suyo. Moví las cajas de cartón y la bicicleta estática con una fuerza que creía haber perdido, una energía que nacía directamente de la humillación. Detrás de una vieja estantería oxidada, cubierto por una lona polvorienta, estaba mi baúl de madera de nogal, el que fabriqué con mis propias manos para guardar los documentos importantes, los tesoros de nuestra vida en común. Hacía años que no lo abría. Al levantar la pesada tapa, un olor a papel antiguo y a cedro me inundó, transportándome a un tiempo en que mi vida tenía un sentido claro y luminoso. Allí estaba todo, perfectamente ordenado por Elena, nuestra acta de matrimonio, las primeras fotos en blanco y negro de nuestra boda, las cartas que nos escribimos durante el servicio militar. Y debajo de todo, lo más importante, el documento que lo cambiaba todo, la escritura de la casa. El papel, amarillento y frágil por el paso del tiempo, llevaba nuestros nombres, Arturo y Elena, como únicos y legítimos propietarios. Lo saqué con un cuidado reverencial, lo doblé con manos temblorosas, y me lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Junto a la escritura, en una pequeña caja de música que tocaba una melodía que ya casi había olvidado, encontré otra reliquia. Envuelto en un pañuelo de seda, que aún conservaba un leve perfume de Elena, estaba mi anillo de boda. Desde que ella murió, lo llevaba siempre en el bolsillo del pantalón, cerca de mí, pero no en mi dedo. Sentía que me faltaba su mano para que tuviera sentido. Pero en ese momento, lo saqué de su envoltorio y me lo deslicé en el dedo anular. Sentí el frío familiar del oro contra mi piel, un frío que poco a poco se convirtió en calor, como si la mano de Elena estuviera sujetando la mía, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. En el fondo del baúl también encontré un pequeño pájaro de madera que le había tallado a Elena en nuestro primer aniversario. Sus alas estaban delicadamente extendidas, como si estuviera a punto de emprender el vuelo. Lo tomé en mi mano y acaricié su superficie suave, pulida por el tiempo y por sus propias manos. Aquel pequeño objeto se convirtió en ese instante en mi talismán, un símbolo de la libertad que estaba a punto de reclamar. Me lo guardé en el otro bolsillo de la chaqueta. El pájaro, el anillo y la escritura. Eran las únicas armas que necesitaba. Eran mi historia, mi amor y mi derecho. Y con ellas, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Al día siguiente, el día del cumpleaños de Lucía, me levanté antes de que el sol despuntara por el horizonte. No había dormido, pero no me sentía cansado. Una extraña lucidez se había apoderado de mí. Fui al baño y me afeité con un esmero que no recordaba, con la misma navaja que mi padre me había regalado. Luego, abrí el armario y saqué mi mejor traje, el que usé en la boda de Marcos, el que olía a naftalina y a recuerdos agridulces. Me vestí lentamente, como si me estuviera preparando para la cita más importante de mi vida. Y, en cierto modo, lo era. Era una cita conmigo mismo, con el hombre que había dejado de ser. Cuando bajé a la cocina, la casa ya era un hervidero de preparativos frenéticos. Silvia corría de un lado a otro, dando órdenes, mientras Marcos intentaba colgar una guirnalda que se le caía constantemente. Mi nuera se detuvo en seco al verme. Me miró de arriba abajo con una expresión de absoluta extrañeza, como si viera a un fantasma. ¿A dónde vas tan elegante?, preguntó con un tono que mezclaba la sorpresa y la irritación. Te dije que hoy te quedaras en el taller, que no molestaras. Su voz destilaba el desprecio habitual. Pero por primera vez, sus palabras no me hirieron. Rebotaron contra mi nueva armadura de dignidad. ¿Tengo que hacer un recado importante en la ciudad?, respondí con una voz firme y clara, una voz que ni yo mismo reconocía del todo. Volveré más tarde. No le di tiempo a replicar. No esperé su permiso ni su desaprobación. Simplemente, me di la vuelta. Caminé con paso seguro hacia la puerta principal y salí de la casa, cerrándola suavemente detrás de mí. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro y llené mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad en años. Cada paso que daba sobre el asfalto, alejándome de aquella casa, era un paso hacia mi propia liberación. El carpintero, por fin, estaba tomando las medidas de su nueva vida. Caminé sin prisa hasta la parada del autobús, en la plaza del pueblo. Me senté en el banco de piedra y esperé, observando cómo la vida despertaba a mi alrededor. El panadero abría su tienda, el barrendero saludaba con un gesto de la cabeza. Eran escenas cotidianas que había visto miles de veces. Pero esa mañana todo parecía nuevo, cargado de un significado especial.
Sentía que yo también estaba despertando de un largo letargo. Cuando llegó el autobús, subí y pagué mi billete. Me senté junto a la ventanilla y vi cómo las calles de mi pueblo se quedaban atrás. No sentí tristeza, sino un profundo y sereno alivio. Mi destino no era casual, tenía un plan. El viaje a la ciudad se me hizo corto. Mi mente estaba ocupada, repasando una y otra vez las palabras que iba a decir, asegurándome de que mi resolución no flaqueara. Mi destino era un viejo edificio de oficinas en el centro, donde Mateo, un amigo de la infancia que se había convertido en un respetado notario, seguía ofreciendo consejos legales a los viejos amigos a pesar de estar ya jubilado. Hacía años que no lo veía, pero sabía que era un hombre de principios, un hombre que entendería. Su secretaria me hizo pasar a un despacho que olía a libros viejos y a justicia. Mateo me recibió con un abrazo y una sonrisa sincera. Nos sentamos frente a frente, en 2 sillones de cuero gastado. Le conté todo. Sin adornos, sin dramatismo, sin una sola queja. Solo los hechos, expuestos con la precisión de un carpintero que describe los nudos de una mala madera. El desprecio silencioso, la humillación constante, la invasión de mi espacio, la última petición de que abandonara mi propio cuarto para una siesta de extraños. Mateo me escuchó sin interrumpir ni una sola vez, con sus ojos sabios y cansados fijos en los míos, asintiendo lentamente. Cuando terminé mi relato saqué la escritura del bolsillo de mi chaqueta, y la puse con cuidado sobre su mesa de caoba. Mateo se puso sus gafas, desdobló el frágil documento y lo examinó en silencio durante un largo minuto. Luego, se quitó las gafas, se recostó en su sillón y me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Arturo, dijo con una voz grave que resonó en el silencio del despacho. Esta casa es tuya. Legal, moral y espiritualmente tuya. La construiste con tus manos y con el amor de tu esposa. Tienes todo el derecho del mundo a vivir en ella con la dignidad que mereces. Y si no te la dan, tienes todo el derecho, y te diría que hasta la obligación, de recuperarla. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Pasamos el resto de la mañana juntos, trazando un plan. No un plan de venganza, sino un plan de justicia y autonomía. Mateo, con su conocimiento de las leyes y de la vida, me guió a través de las opciones que tenía. Descartamos una batalla legal ruidosa, un enfrentamiento familiar que solo generaría más dolor y resentimiento. La solución tenía que ser como yo, silenciosa, firme e inequívoca. Se trataba de un acto de soberanía personal, la acción de un hombre que, después de ceder el timón de su vida durante demasiado tiempo, por fin lo recuperaba con ambas manos para poner rumbo a un puerto seguro. Volví a casa a media tarde. Desde la calle, ya se oía el alboroto, la fiesta de cumpleaños de Lucía estaba en su apogeo. La música infantil sonaba a todo volumen, había globos de colores atados a la valla del jardín, y las risas agudas de los niños llenaban el aire. Me detuve un instante en la puerta, sintiéndome como un extranjero a punto de cruzar una frontera. Este viaje que había emprendido esa mañana era un camino solitario, pero sé que hay muchas historias como la mía. Si sientes el peso de este momento y crees en el valor de la dignidad, suscríbete al canal, para que podamos seguir recorriendo estos caminos juntos, y que ninguna voz se sienta sola. Entré por la puerta de la cocina para no llamar la atención. Nadie se percató de mi llegada. Estaban todos en el jardín, alrededor de una mesa llena de comida y regalos. Eran la imagen perfecta de una familia feliz celebrando la vida. Y yo, el abuelo, el fundador de ese linaje, el constructor de ese escenario, era un extraño que acababa de colarse en su fiesta privada. Vi a mi nieta Lucía, preciosa con su vestido de princesa, abriendo un paquete con torpeza infantil. Levantó la vista, me vio a lo lejos a través del cristal de la cocina y me dedicó una sonrisa pura, inocente. Se la devolví. Una sonrisa cargada de una tristeza serena. No salí al jardín a felicitarla. No quería manchar su día, su recuerdo, con la tensión invisible pero palpable que flotaba a mi alrededor. Comprendí en ese instante por qué no podía, por qué no debía estar en su fiesta. Porque mi presencia allí sería una mentira, una claudicación. Sería aceptar mi papel de fantasma, de mueble viejo arrinconado. Y yo ya no estaba dispuesto a serlo. Mi ausencia no era un castigo para ella, a quien quería con toda mi alma. Era un acto de liberación para mí. Un acto de amor propio, el más difícil y necesario de todos. A veces, para salvar un árbol,
Hay que podar una de sus ramas. Subí las escaleras en silencio, mientras las risas y la música seguían llegando desde el jardín. Fui directamente a mi habitación, o a lo que había sido mi habitación. La puerta estaba entornada. Al entrar el corazón se me encogió. Mis cosas ya no estaban allí. Mi ropa había desaparecido del armario, mis libros de la estantería. En el rincón donde solía tener mi sillón de lectura, habían instalado una cuna de viaje. Mi cama estaba deshecha, con el edredón revuelto, claramente usada por extraños. Sobre la mesilla de noche, donde antes tenía la foto de Elena, ahora había un biberón a medio terminar y un paquete de toallitas húmedas. La ira que esperaba sentir no llegó. En su lugar, me invadió una extraña y desoladora paz. La paz de la certeza absoluta. Ya no había dudas, ni culpas, ni vacilaciones. Ellos mismos me habían mostrado la salida con una claridad meridiana. Me habían borrado, habían eliminado hasta el último rastro de mi existencia en el que era mi último refugio. No había sido un acto impulsivo sino una acción premeditada. Habían aprovechado mi recado para desalojarme por completo. En ese momento, en esa habitación profanada, supe que la decisión que había tomado por la mañana, no solo era la correcta, sino la única posible. Era una cuestión de supervivencia. Esperé pacientemente a que la fiesta terminara. Escuché cómo los invitados se despedían, cómo los coches se marchaban, cómo el volumen de la música bajaba, hasta convertirse en un murmullo y luego en silencio. Esperé a que la noche cayera por completo sobre la casa, una noche que parecía más oscura y pesada que de costumbre. Solo el zumbido monótono del lavavajillas rompía el silencio denso que se había instalado en todas las estancias. Entonces, cuando supe que todo había acabado, bajé las escaleras con paso lento pero firme. El momento había llegado. El carpintero iba a dar su último y más preciso golpe de martillo. Marcos y Silvia estaban sentados en el sofá del salón, agotados, rodeados de restos de papel de regalo, platos de cartón usados y serpentinas. Ni siquiera hablaban entre ellos. El cansancio y el vacío que sigue, a toda celebración forzada, se reflejaba en sus rostros. No levanté la voz. No había necesidad de gritos ni reproches. Me acerqué a la mesa de centro, la misma que yo había construido con madera de cerezo hacía 30 años, y deposité encima 2 documentos que saqué del bolsillo de mi chaqueta. Uno era una copia de la escritura de la casa, el otro, un documento con el sello del despacho de Mateo. Marcos frunció el ceño, confundido. Levantó la vista de la pantalla de su móvil, y me miró como si acabara de aparecer de la nada. «¿Qué es esto, papá?», preguntó con un tono que denotaba más fastidio que curiosidad. Silvia ni siquiera se movió, limitándose a observar la escena con una mirada cargada de recelo. Tomé aire, no para darme valor, sino para asegurarme de que mi voz saliera calmada y estable, sin un atisbo de temblor. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían sus vidas, y la mía, para siempre. Era el final de un capítulo y el comienzo de algo completamente nuevo. «¿La casa está en venta?», dije con una calma que los dejó helados. «He firmado un contrato de exclusividad con una agencia inmobiliaria esta misma mañana». El segundo documento es una notificación formal. Tenéis 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Las palabras flotaron en el aire del salón, tan sólidas y pesadas como las vigas del techo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Vi cómo la comprensión, seguida de la incredulidad, se abría paso lentamente en sus rostros. Era como ver el amanecer de su propia ruina, una que ellos mismos habían construido con sus propias manos, con su propia indiferencia. Silvia fue la primera en reaccionar. Se levantó del sofá de un salto, como si un resorte se hubiera activado bajo ella. Su rostro, antes pálido por el cansancio, se tiñó de un rojo intenso de furia. «¿Qué estás diciendo? No puedes hacer eso», gritó, su voz rompiendo por fin el silencio. «Esta es nuestra casa, vivimos aquí, tenemos una hija». Su indignación era tan genuina que por un momento casi pareció creíble. Se había apropiado tanto de mi hogar, que había olvidado por completo que nunca le perteneció. Había confundido la ocupación con la propiedad, el abuso con el derecho. «No», respondí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, sosteniendo su mirada sin flaquear. «Esta fue mi casa. La que construí con mis manos para mi familia. Pero una familia, Silvia, se basa en el amor y en el respeto, y en esta casa ya no queda nada de eso. Un hogar no son solo paredes y un tejado,
Es un lugar donde te sientes seguro, valorado y querido. Y yo, aquí, hace mucho tiempo que no me siento así. Mi voz no era de enfado, sino de una profunda y dolorosa constatación. Era la simple y llana verdad, y su poder era devastador. Marcos, mi hijo, balbuceaba, incapaz de formar una frase coherente. Pero papá, ¿a dónde irás? ¿Qué harás? Preguntó, y en su voz no había preocupación por mí, sino pánico por él mismo, por la comodidad que estaba a punto de perder. Su pregunta egoísta fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. Era como si, en ese momento, yo fuera un completo desconocido para él. En ese instante, supe que mi decisión no era solo por mi dignidad, sino por la memoria de su madre. Si crees que la memoria y el respeto son el legado más importante, te invito a suscribirte. Tu apoyo es un hogar para estas historias. He encontrado un pequeño apartamento en la ciudad, contesté, dirigiendo mis palabras a mi hijo, pero sin apartar la vista de mi nuera. Tiene un balcón donde da el sol por las mañanas y está cerca de un parque, un lugar pequeño pero mío, un lugar donde nadie me dirá que molesto. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia. La calma de mi voz, la solidez de mi plan, los desarmó por completo. Dejaron de verme como el viejo dependiente y senil que creían que era y por un instante fugaz, quizás vieron al hombre que siempre fui. Ese fue el verdadero clímax. No un grito, no un portazo, no un llanto, sino la revelación tranquila y serena de una decisión irrevocable. Les arrebaté el poder que creían tener sobre mí, no con la ira, que es el arma de los débiles, sino con la acción, que es la herramienta de los constructores. La casa que tanto anhelaban, por la que tanto habían despreciado, se había convertido de repente en su jaula, una cuenta atrás de 30 días. Y yo, el pájaro que creían tener enjaulado en el cuarto del fondo, acababa de abrir la puerta y emprender el vuelo. Dejaron de verme como un estorbo y por un instante, vieron al hombre que construyó su propio mundo desde cero y que, ahora, ante la adversidad, estaba dispuesto a construir uno nuevo. Un mundo más pequeño, más humilde, pero enteramente suyo, un lugar donde las paredes no guardarían ecos de humillación sino susurros de paz. La ironía era palpable. Al intentar echarme de mi propio hogar, lo único que habían conseguido era quedarse sin él. Mi silencio se había transformado en la acción más elocuente de todas, una lección que, probablemente, tardarían el resto de sus vidas en comprender. No esperé a que dijeran nada más. No había nada más que hablar. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia la habitación de invitados, donde habían amontonado mis pertenencias en un rincón. No sentí triunfo, ni alegría, ni siquiera satisfacción. Solo sentí el peso de la tristeza por todo lo que se había roto, por el amor que se había convertido en cenizas. Pero, bajo ese peso, también sentía una incipiente levedad, la promesa de un nuevo amanecer. El carpintero había desmontado la vieja estructura podrida. Ahora, con las manos todavía firmes, estaba listo para empezar a construir de nuevo, sobre cimientos mucho más sólidos. Los de su propia dignidad. Mi partida no tuvo nada de dramático ni de ruidoso. A la mañana siguiente, mientras ellos todavía digerían la noticia en un silencio denso, cargado de reproches, que no se atrevían a pronunciar en voz alta, yo empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas y una caja de cartón. No me llevé gran cosa. Mi ropa, unos cuantos libros, la fotografía de Elena que siempre presidía mi mesilla de noche, el baúl con nuestros recuerdos, y por supuesto mis herramientas de carpintero. Dejé atrás los muebles, los objetos sin alma, todo aquello que ellos habían manchado con su indiferencia. Dejé el cascarón vacío de una vida que ya no era la mía, un escenario que ya no me pertenecía. Antes de marcharme para siempre, subí por última vez las escaleras y entré en la que fue mi habitación durante tantos años. La cuna de viaje seguía allí, en el rincón, como un monumento silencioso a mi invisibilidad. Me acerqué a la mesilla de noche, donde antes reposaba la foto de mi esposa, y dejé con delicadeza el pequeño pájaro de madera que le había tallado en nuestro primer aniversario. Era un regalo para Lucía. Quizás, cuando fuera mayor, y sus dedos pequeños recorrieran la suavidad de la madera, alguien le contaría la historia de ese pájaro, y del abuelo que tuvo que volar muy lejos, para que no le rompieran las alas. Un legado silencioso, una semilla de memoria plantada en su futuro. Bajé las escaleras con el peso de mis maletas y el de toda una vida a cuestas.
Estaban en la cocina, sentados uno frente al otro, sin hablarse, prisioneros en la isla de su propio egoísmo. No levantaron la vista cuando pasé. Dejé la llave de la casa sobre la mesa del comedor, un gesto simple, pero tan definitivo como una lápida. No dije adiós, porque mi silencio durante todos aquellos meses había sido mi más larga y dolorosa despedida. Abrí la puerta principal, salí a la calle, y la cerré suavemente detrás de mí. El clic metálico de la cerradura fue el sonido más liberador, más puro y más esperanzador que he escuchado en toda mi existencia. Mi nuevo apartamento es pequeño, sí, pero está lleno de una luz que parece limpiar el alma. Desde el balcón veo a los niños jugar en el parque, y a las parejas de ancianos pasear de la mano, recordándome que el amor puede sobrevivir al tiempo si se cuida. He montado un pequeño rincón para mi taller junto a la ventana. El olor a madera y a barniz ha vuelto a impregnar mi vida, un aroma que me devuelve a mis raíces, a quien siempre fui. No es un palacio, pero cada rincón me pertenece, cada pared escucha mis pensamientos sin juzgarme. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en casa, porque mi hogar ya no es un lugar, sino un estado de paz. He empezado a tallar de nuevo, no por obligación ni por necesidad, sino por el puro placer de sentir la madera cobrar vida bajo mis manos. Hago figuras pequeñas, animales del bosque, flores que nunca se marchitarán. Cada pieza que termino es un trozo de mi historia, una reafirmación silenciosa de mi identidad. Mis manos, que ellos consideraban viejas e inútiles, han vuelto a crear belleza, a dar forma a la materia. Este pequeño taller no es solo un espacio de trabajo, es el santuario donde estoy reconstruyendo mi dignidad, viruta a viruta, con la misma paciencia y el mismo amor con el que un día levanté aquella casa, que ahora es solo un recuerdo lejano. A veces por las tardes me siento en un banco del parque, el mismo banco donde le pedí a Elena que se casara conmigo hace más de 50 años, y siento una paz que creía haber perdido para siempre. Una paz profunda, serena, que no tiene nada que ver con la felicidad ruidosa, sino con la aceptación y la calma interior. No siento rencor, solo una profunda melancolía por todo el amor que se perdió por el camino, por los lazos que se rompieron sin remedio. Pero esa tristeza ya no me ahoga, es como la lluvia fina de otoño que riega la tierra, y la prepara para volver a florecer. He perdonado, no por ellos, sino por mí. Sé que Marcos ha intentado llamarme varias veces en estas últimas semanas. Veo su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono, y lo dejo sonar hasta que el silencio vuelve a apoderarse de la habitación. No he respondido a ninguna de sus llamadas. No estoy preparado para escuchar sus excusas, su arrepentimiento nacido del pánico y del egoísmo, no del amor verdadero. Quizás algún día lo esté. O quizás no. La redención no es algo que yo pueda otorgarles como si fuera un perdón divino. Es un camino largo y solitario que ellos deben recorrer solos, en el vacío de esa casa que tanto desearon y que ahora, irónicamente, les recordará para siempre lo que perdieron. Una vecina del pueblo me contó el otro día que Lucía pregunta a menudo por mí, ¿dónde está el abuelo? Insiste con la inocencia de sus 6 años. Y, al parecer, nadie en esa casa sabe qué responderle. Ese silencio, esa pregunta sin respuesta, es la verdadera y más triste herencia que le han dejado sus padres. No una casa, ni dinero, sino una ausencia, un hueco en su historia familiar, que nunca podrán llenar con juguetes caros ni fiestas de cumpleaños. Me duele por ella, por esa niña de sonrisa pura que no tiene la culpa de nada, y rezo para que un día entienda que mi partida no fue un abandono, sino un acto de supervivencia. He llegado a comprender que un hogar no es un edificio de ladrillos y cemento, por muy sólidas que sean sus vigas. Un hogar es un sentimiento. Es la certeza de que, al final del día, hay un lugar en el mundo donde tu presencia importa, donde tu voz es escuchada y tu corazón es respetado. Es el refugio donde puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado o despreciado. Yo perdí mi casa, sí, el lugar físico que construí con tanto esfuerzo, pero en el doloroso proceso de esa pérdida, encontré de nuevo mi verdadero hogar, el único que nadie podrá arrebatarme jamás, el respeto por mi propia persona, mi irrenunciable dignidad. Construimos casas para que nos sobrevivan, para que sean el refugio de las generaciones venideras. Pero a menudo olvidamos que las paredes no guardan el calor, si los corazones que las habitan están fríos.
Olvidamos que el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos no es una propiedad, ni una cuenta bancaria, sino el recuerdo imborrable de haber sido amados y respetados hasta el último de nuestros días. Ese es el verdadero patrimonio, el único tesoro que el tiempo no puede devaluar. Y es una lección que por desgracia mi hijo y su mujer tendrán que aprender de la forma más dura, en la soledad de sus propias elecciones. El otro día, mientras estaba en el parque puliendo una pequeña ardilla de madera, se sentó a mi lado una madre joven con su hijo. El niño, de unos 4 años, se quedó mirando la figura con una curiosidad brillante en sus ojos. Sin decir nada se la ofrecí. El pequeño la tomó con sus manos regordetas, la acarició con una delicadeza sorprendente y me sonrió. Su madre me dio las gracias con una mirada cálida. Fue un instante fugaz, un simple intercambio con desconocidos, pero esa conexión humana, genuina y desinteresada, me llenó más que cualquier conversación vacía que tuve en mi antigua casa durante los últimos años. Me recordó que la vida sigue, que la bondad existe. Hace una semana, me llamó el agente inmobiliario. Una pareja joven, que espera su primer hijo, ha hecho una oferta por la casa. Al parecer, se enamoraron del nogal del jardín, el que Elena y yo plantamos cuando supimos que íbamos a ser padres. Me contaron que sueñan con ver a su hijo crecer bajo su sombra. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Fue una sensación de cierre, de círculo que se completa. La casa volverá a ser un hogar, un nido para una nueva familia, un lugar lleno de risas y de futuro. Y el nogal, nuestro nogal, será testigo de una nueva historia de amor. Eso es todo lo que podía desear. Firmé los papeles de la venta en el despacho de Mateo, con su mano amiga sobre mi hombro. Fue un momento solemne, silencioso. No sentí que estuviera vendiendo una propiedad. Sentí que estaba liberando un recuerdo, dejándolo ir para que pudiera transformarse en algo nuevo. El dinero que recibí es solo papel, un medio para vivir con tranquilidad lo que me quede de vida. Lo que he ganado en este proceso es mucho más valioso, algo que no se puede tasar ni depositar en un banco. Mi paz interior, mi autonomía y la certeza de que, incluso en el invierno más crudo de la vida, un hombre puede encontrar la fuerza para construir su propio refugio. Mis días ahora son sencillos, pero plenos. Me despierto con la primera luz del sol, que entra generosa por el balcón. Desayuno sin prisas, escuchando el canto de los pájaros del parque. Trabajo unas horas en mi pequeño taller, hablo con la madera, le cuento mis secretos. Doy largos paseos, saludo a los vecinos, me he apuntado a un club de petanca en el centro de mayores. He vuelto a vivir, no a sobrevivir. Mi mundo se ha hecho más pequeño en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en humanidad, en libertad y en alegría serena. He aprendido que la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. A ustedes, que han tenido la paciencia y la generosidad de escuchar mi historia hasta el final, les pido solo una cosa. Miren a los mayores que tienen a su lado. Mírenlos de verdad, no como una carga o un mueble viejo, sino como los libros vivientes que son. Escuchen sus silencios, que a menudo gritan más que las palabras. Valoren sus historias. Porque un día, esas historias y los recuerdos que dejen, serán todo lo que quede. No permitan que el hogar que ellos construyeron con tanto amor, se convierta en su jaula. Porque el amor, como la madera más noble, si no se cuida, se agrieta, se rompe, y finalmente, se convierte en polvo. Gracias por acompañarme en este relato, un pedazo de mi alma que necesitaba ser compartido. Si mi viaje les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, y si tienen alguna historia que creen que merece ser contada, les invito a dejarla en los comentarios. Sus voces y sus experiencias son importantes. Y si desean seguir escuchando relatos que nos recuerdan la importancia de la dignidad y el respeto, les animo a suscribirse al canal, para que juntos podamos seguir dando voz a aquellos a quienes a menudo se les niega. Porque cada historia cuenta, y cada vida importa.